Capítulo 4. El factor miedo. Existe una clase de temor que no es repulsivo, no nos aleja, nos atrae. John Piper. ¿Alguna vez has tomado una foto de una vista impresionante, como una playa tropical, por ejemplo, y luego, al mostrársela a una amiga, sentiste la necesidad de agregar: la foto no le hace justicia? Porque así no sucede. Una imagen de píxeles plana y bidimensional es un pobre reemplazo de estar allí en persona. Es como darle a tu amiga un programa y esperar que ella comprenda lo que fue para ti estar en el Royal Albert Hall, escuchando la emocionante canción Nessun Dorma interpretada por Pavarotti y la Orquesta Filarmónica Real. La foto del teléfono celular de tu excursión tropical y a la playa no captura la profundidad y la amplitud del caleidoscopio escénico, la sutileza de los colores, la complejidad de las texturas. No puede transmitir todo el espectro de sensaciones que abrumaron tus sentimientos mientras estabas allí: la caricia del sol, el aroma del mar, el sabor salado, los follajes susurrantes, el himno rítmico de las olas que rompen, la espuma arenosa que juega al escondite entre sus dedos. Más notoriamente, una imagen no puede capturar la sensación que la escena imponente evocó en tu espíritu. Por lo general, ni siquiera se le acerca. Brad Lewis, un fotógrafo de renombre internacional que se especializa en la naturaleza y los volcanes, cuyo trabajo aparece a menudo en la National Geographic, en Discovery Channel, las impresiones de arte de los volcanes de Brad se exhiben en exposiciones, museos y colecciones corporativas y privadas de todo el mundo. Él tiene éxito porque sus fotos le hacen mucho más justicia al paisaje que la mayoría. Su Lavard captura la belleza cruda y el poder de los volcanes tan brillantemente que las fotos pueden despertar el tipo de asombro que sentirías si estuvieras parada cerca de una fisura que borbotea. Aún así, sospecho que Bard diría que sus fotos no son suficientes. Tal vez recuerdes haber visto la cobertura de la espectacular erupción del volcán hawaiano Kilauea hace unos pocos años. Los medios de comunicación proporcionaron imágenes del furioso cráter arrojando géiseres de magma rojo ardiente, espectaculares bombas de lava y penachos de ceniza volcánica hasta las nubes. Ríos de lava feroces e imparables cubrieron el paisaje con roca fundida y fuego. Las cascadas volcánicas caían en el océano produciendo ondulantes nubes cáusticas de láser, niebla de lava. La mayoría de nosotras hemos visto representaciones ficticias de volcanes, como en el Monte Don en la trilogía cinematográfica clásica El Señor de los Anillos. Algunas de nosotras hemos escalado rocas volcánicas afiladas hasta el borde del cráter inactivo. Sin embargo, muy pocas de nosotras hemos experimentado el poder y la belleza de un volcán activo como lo ha hecho Brad. Él describió la experiencia de esta manera: cuando veo la lava caliente que brota de la tierra, fluye por sus flancos y se vierte en el océano, me siento maravillosamente pequeño e insignificante, pero fortalecido por la dinámica eterna que hace posible la vida en este planeta. Encuentro fascinante la descripción de Brad. Él se siente maravillosamente pequeño e insignificante. Se siente eufórico, fortalecido. Se siente deslumbrado en presencia de algo que es mayor que él. Una fuerza que es eterna, dinámica, creativa y de alguna manera está conectada con la vida misma. En una palabra, lo que Brad siente es temor. Este no es un tipo de temor aprensivo. Aunque él reconoce el peligro, no espera salir herido. Se trata de un tipo de temor religioso y reverente. Lo inspira a venerar la madre tierra, naturaleza. Su sentimiento de pequeñez e insignificancia frente al poder del volcán resulta maravilloso. Es más,
lo impacta de una manera intensa, profunda, lo empodera. Lo que Brad describió solo se puede caracterizar como una experiencia espiritual. Como cristianas sabemos que el temor asombroso que la creación despierta en nuestros corazones es en realidad un llamado al temor del Señor. El temor menor apunta al temor mayor. La creación declara su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Salmos 19, 1, 4. Sin embargo, incluso las personas no han conectado los puntos ni los han seguido hasta su frente final. Todavía pueden sentir el poder luminoso y misterioso. Pueden sentir el llamado y la atracción de lo sobrenatural. Como Pablo señaló, lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1, 19 al 20, Reina Valera 1960. Sin duda has oído el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Es verdad. No obstante, en el caso de esta misteriosa atracción, tanto la imagen como las palabras se quedan cortas. No podemos describir el maravilloso sentimiento que se despierta cuando somos conmovidas por una experiencia genuinamente impresionante. El sentimiento es lascivo, pero abrumador, es inconfundible. Nos susurra y a menudo, cuando menos lo esperamos, desde el confeti dorado de las hojas otoñales, el crescendo de la música o la risa de un niño. Se trata de una atracción de otro mundo, un presentimiento, una fragancia seductora que solo podemos oler, una sombra cuya forma no podemos discernir. Es un llamado que nos invita a acercarnos y perdernos en un sentimiento atemorizante y maravilloso de pequeñez e insignificancia en la presencia del Dios Todopoderoso, misterioso, temeroso, fascinante. Rudolf Otto fue un teólogo y filósofo alemán que vivió a principios del siglo XX. Él acuñó una frase en latín para describir cómo los seres humanos se sienten en la presencia de Dios. Mysterium tremendum et fascinans. Mysterium significa misterio. Dios es un misterio para nosotras, porque es enteramente otro. Debido a que somos mortales y Él es inmortal, no podemos comprender plenamente su naturaleza. Él resulta incomprensible, mucho mayor de lo que los procesos sensoriales o racionales humanos pueden entender. Por ende, cuando entramos en contacto con Dios, lo contemplamos con admiración, asombro y estupor. Quedamos conmocionadas, es decir, sorprendidas, asombradas, abrumadas, aturdidas, perplejas, desconcertadas, confundidas, anonadadas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel presentó el poder de Dios, clamó: estamos perdidos, totalmente perdidos. Números 17:12. Isaías tuvo una respuesta similar. Él también exclamó: ¡ay de mí, que estoy perdido! Isaías 6:5. Mysterium indica que lo sobrenatural nos maravilla, nos desequilibra, nos desarma por completo. Tremendum es la segunda palabra en latín de la frase de Otto, que significa estremecerse con temor reverente. Temblamos de temor porque reconocemos que el poder de Dios es mayor que el nuestro. Él ejerce una fuerza más allá de nuestro control. Este temor se combina con la reverencia porque reconocemos que Él también es superior. No solo es mayor en fuerza, sino que además es mayor en autoridad.
abrumadoramente majestuoso y por ello merece nuestra veneración. Otto le llamó a esto el sentimiento de criatura o el sentimiento de conciencia de criatura. Esta es la emoción de una criatura hundida y abrumada por su propia nada en contraste con aquello que es supremo y está sobre todas las criaturas. El estremecimiento profundo e interior que indica la palabra tremendum no es miedo al sentido ordinario de la palabra. Otto argumentó que el hombre no tiene la habilidad innata de temerle a Dios de la manera correcta. El hombre natural es totalmente incapaz, incluso de estremecerse o sentir horror en el estricto sentido de la palabra, pues estremecerse es algo más que el temor natural y ordinario. Implica que lo misterioso ya empieza a asomarse a la mente y tocar los sentimientos. La capacidad de estremecerse con temor reverente no es una capacidad humana natural, tampoco es un temor humano natural. Solo un encuentro personal con Dios puede despertar esta clase de temor. La palabra final de la frase en el latín fascinaus, que significa fascinante, la presencia de Dios es sobrecogedora, pero también cautivadora, atrae y repele al mismo tiempo. Para aquellos que lo aman, su poder y majestad son singularmente hermosos y fascinantes. Sí, su presencia nos abruma y nos maravilla. Sí, nos estremecemos delante de Dios. Al mismo tiempo, nos encontramos irresistiblemente atraídas hacia Él, cautivadas y fascinadas de manera que no podemos explicarlo por completo. Su poder, santidad y justicia nos asustan, pero su amor, gracia y misericordia nos cautivan. No podemos entenderlo ni controlarlo, pero de alguna manera esto solo sirve para que lo amemos y reverenciemos aún más. Es como la relación de Brad, el fotógrafo de los volcanes. Tiene con los mismos, él sabe que el volcán es poderoso, impredecible. La lava caliente y fundida solo podría matarlo con facilidad. Sin embargo, se siente fascinado por ella y atraído por su belleza de una manera irresistible. En lugar de repelerlo, el poder absoluto y desenfrenado lo hipnotizan y lo atraen magníficamente. La compleja mezcla de sentimiento que experimentamos en la presencia de nuestro misterioso, temeroso y fascinante Señor me recuerda la parte de la historia de C.S. Lewis, El león, la bruja y el armario, donde el señor y la señora Castor les cuentan a los niños acerca de Aslan, el león que analógicamente representa a Cristo. ¿Es un hombre?, preguntó Lucía, dudando. ¿Aslan, un hombre?, exclamó el castor con voz severa. Ciertamente no. Ya les dije que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador de más allá del mar. ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león, el gran león. ¡Oh!, exclamó Susana. Pensaba que era un hombre. ¿Y él? ¿Se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer a un león. Así será, cariño, dijo la señora Castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. ¿Entonces es peligroso?, dijo Lucía. ¿Peligroso?, dijo el castor. ¿Oyeron lo que les dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre el peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Es el rey, les aseguro. Estoy deseoso de conocerlo, dijo Pedro, aunque sienta miedo cuando llegue el momento. C.S. Lewis captura de manera hermosa la paradoja. Aslan no es un hombre, es un león, enteramente otro. Además, no es solo un león común, es el gran león, el león sobre todos los leones, el rey de las bestias. No está domesticado, nadie le puede controlar,
Las rodillas de los niños deberían temblar de miedo ante la intimidante presencia de Aslan. Sin embargo, como expresó Pedro, el hermano mayor de Lucía, de todos modos anhelaban conocerlo. Aunque temblaran, no sería un tipo de miedo repulsivo, era un estremecimiento envuelto de anhelo y expectativa. Es el temor el que habla. En el capítulo anterior aprendimos que el temor reverente dice: Dios es mayor y más poderoso que yo. Está más allá de mi control y es digno de mi veneración. En este capítulo vamos a profundizar en ese tipo de temor multifacético. Descubrirás que esta hermosa joya se compone de 5 facetas principales: asombro, obediencia, devoción, adoración y seguridad. Asombro. Él es mucho más de lo que puedo comprender. La primera faceta del temor reverente es el asombro. La Biblia ordena que todo el mundo tema al Señor y que tiemble en su presencia. Salmos 33:8. Entonces, ¿qué es exactamente el asombro? La mayoría de los diccionarios lo definen como el sentimiento de respeto y admiración que tienes cuando te enfrentas a algo maravilloso y a menudo bastante aterrador. En otras palabras, algo que es maravilloso, pero que también puede ser un poco atemorizante. Como un impresionante despliegue de Halloween en el jardín, lleno de espeluzantes calabazas, telarañas transparentes, música escalofriante, un esqueleto amenazante que de repente te salta encima. ¡Oh, es asombroso!, exclaman los que piden dulces. Al menos este escenario contiene un indicio subyacente de miedo. Normalmente, el miedo ni siquiera aparece en escena. La mayoría de las personas usan la palabra asombro y asombroso de una manera en que la connotación de miedo está prácticamente ausente. Asombro hoy en día simplemente significa maravilloso. El temor y la reverencia están apenas, por no decir nunca, implícitos. El clima es asombroso. El programa de televisión es asombroso. El atuendo es asombroso. El pastel de nueces está asombroso. El capuchino está asombroso. Cuando llegamos a la iglesia y escuchamos que Dios es asombroso, la idea que nos viene a la mente es que Él es increíble y maravilloso. Él es hermoso, gratificante, bueno. Nos asombramos ante su presencia de la misma manera en que nos quedamos asombrados por el amanecer que hizo sentir reconfortadas y felices por dentro. Tristemente, esta visión del asombro no encuadra en absoluto con el significado bíblico. Una palabra estrechamente relacionada, cuyo significado también ha pasado de moda, es la palabra terrible. En el pasado, cuando alguien describía algo como terrible, quería decir que se sentía sobrecogido, es decir, inspiraba al observador a estar lleno de asombro. Por ejemplo, John Bunyan relató que la bondad y la grandeza de Dios despertaron en su corazón una terrible reverencia de su santa majestad. Según el diccionario de 1828 de Noah Webster, terrible es aquello que impresiona con temor y llena de una profunda reverencia. Cuando Bunyan describió la reverencia de la majestad de Dios como terrible, quiso decir que despertaba un sentimiento de temor maravilloso, tembloroso y santo. Los cristianos puritanos usaban la palabra terrible en una manera positiva. Para ellos una reverencia terrible era algo santo y maravilloso. Sin embargo, ahora este concepto ha quedado desactualizado. Para las mentes modernas, algo terrible no es maravilloso. Es extremadamente desagradable u objetable. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las personas ven el miedo general como algo malo, desagradable o feo. No obstante, según la Biblia, el asombro no puede divorciarse del temor. El asombro y el temor son prácticamente lo mismo. Hemos despojado de su significado a palabras como temor y asombro.
Eso es triste porque cuando nos perdemos el significado, es más difícil comprender el concepto. Las palabras que tenemos a nuestra disposición simplemente no son suficientemente abarcadoras para contener o comunicar la idea. Durante mi investigación sobre el significado del asombro, me encontré en un sitio web del Dr. Roy, un médico que se especializa en la psicología positiva y la ciencia de la felicidad. Aunque el Dr. Roy no promueve una cosmovisión cristiana, nota con perspicacia que el asombro genuino está saturado tanto de la admiración como del temor. ¿Qué significa estar atrapados por el asombro? ¿Cómo es sentir el poder del mismo? El asombro no es simplemente un sentido de admiración, tampoco implica un sentido de temor. Es ambas cosas y aún más poderoso. El asombro no es una mera sensación de admiración, porque la admiración no provoca miedo. El asombro no es solo temor, porque ese no cautiva tu mirada. Es una fusión de ambas y aún más. El asombro constituye un brebaje embriagador de temor, admiración, deleite y sorpresa. En presencia del asombro tienes miedo y aún así te paras para devorar su emoción. El asombro es una experiencia intrigante y poderosa. Lo sientes cuando te fascina un espectáculo excepcional y extraordinario. A medida que su gran escala te mantiene atrapado y fascinado, te das cuenta de que no es parecido a nada que hayas visto antes. Quizá no podemos explicar el asombro tan bien como podemos experimentarlo. El asombro no comparte esta cualidad con ningún otro sentimiento positivo. Una experiencia de verdadero asombro te envuelve y redefine tu vida de una manera que nunca antes imaginaste. Eleva tu alma. Nuestro concepto moderno del asombro es despreciablemente pequeño. Es para el concepto bíblico lo que una suave ola es para un tsunami impotente. De acuerdo con la Escritura, el asombro es el estado emocional elevado de una criatura en presencia del Creador Todopoderoso, de un mortal en presencia de los inmortales, de lo natural en presencia de lo sobrenatural, de lo terrenal en presencia de lo divino. Es un brebaje embriagador caracterizado por el miedo, la extrañeza y el terror mezclados con la admiración, la veneración y la reverencia. El asombro es el miedo, la extrañeza y el terror, mezclados con la admiración y la veneración y la reverencia. Rudolf Otto se le ocurrió la frase Mysterium tremendum et fascinamus para describir ese sentimiento tan complejo de definir. El asombro significa que estamos deslumbradas, sobreacogidas, estupefactas, aturdidas por el Dios que es enteramente otro. Tenemos miedo porque nos sentimos muy conscientes de la extensión de nuestra propia vulnerabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo estamos fascinadas por su impresionante gloria. Él es mayor de lo que nuestras mentes humanas finitas pueden comprender. Su poder es inigualable, su santidad es absoluta, su excelencia es incomparable, su justicia es suprema, su soberanía es sin igual, su belleza es indescriptible, su gloria es trascendente. El asombro implica una conciencia increíble, impactante y emocionante de la gloria de Dios que nos sacude hasta la médula y reorienta radicalmente nuestra perspectiva. El asombro por Dios nos envuelve, redefine nuestras vidas de manera que nunca imaginamos, eleva de verdad nuestras almas. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste cautivada por el asombro? ¿Alguna vez has experimentado la poderosa mezcla de admiración y temor en la presencia de Dios? Obediencia. Él es digno de sumisión. El asombro es una emoción intensa y poderosa. Sin embargo, no se detiene ahí.
sino que exige una respuesta activa y apropiada. Si el temor reverente fuera un diamante, el asombro sería la importantísima faceta de la mesa. El corte superior, la faceta de la mesa funciona como la ventana del diamante. Esta recoge la luz proveniente de arriba y la direcciona al interior del diamante, y las otras facetas reflejan y refractan esa luz. La segunda faceta del temor reverente es la obediencia. Respondo a un conocimiento de la grandeza de Dios con la acción apropiada. Él es Dios y yo no lo soy, por lo tanto le obedezco. Me someto a su humildad, a su voluntad, reconozco con gozo su derecho absoluto a gobernar. La Biblia es clara en que la obediencia resulta un elemento crucial del temor de Dios. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Deuteronomio 10:12. Jesús afirmó que todo el que lo ama obedece sus enseñanzas. Juan 14:23. Él es la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. El temor reverente nos mueve a amar las cosas que Dios ama y a aborrecer las cosas que Él aborrece. El temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Los que temen a Dios abrazan la santidad y se alejan del pecado. Éxodo 20:20. Ellos obedecen con gozo al Señor todos los días de sus vidas. Deuteronomio 6:2. Primera de Juan 5:2. Son santos en todo lo que hacen, así como Él es santo. Primera de Pedro 1:15 y 16. Por lo tanto, si en verdad temo a Dios, me apartaré de el egocentrismo, el materialismo, la envidia, la pretensión, la arrogancia, la condescendencia, la falta de respeto, el desdén, los insultos, las calumnias, los chismes, la blasfemia, la falta de disciplina, la impulsividad, la actitud testaruda, la insensibilidad, el cinismo, la crítica, la queja, el rencor, la venganza, las puñaladas por la espalda, la autoindulgencia, la hipocresía. Seremos amorosa, paciente y amable. No voy a envidiar, ni a jactarme, ni a ser arrogante o grosera. No voy a insistir en hacer mi voluntad. No me mostraré irritable ni resentida. Nunca dejaré de creer. Nunca dejaré de esperar. Nunca me rendiré. Primera de Corintios 13, 4-7. No permitiré que ninguna conversación nociva salga de mi boca, sino que solo hablaré lo que sea de edificación para otros de acuerdo a sus necesidades. Efesios 4:29. No toleraré ni siquiera una pizca de inmoralidad sexual en mi vida. No toleraré ningún tipo de impureza ni codicia, porque estas cosas son inapropiadas para el pueblo santo de Dios. Efesios 5:3. Ay, estos versículos revelan que no logro alcanzar el estándar de Dios. Me dicen que tengo un largo camino por recorrer para desarrollar un temor de Dios apropiado. No obstante, también me recuerdan la asombrosa bondad, misericordia y gracia del Señor. Pablo dijo: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que él recibiera la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. No sé a ti, pero este versículo me fascina, es asombroso, me deja sin aliento. Solo piensa, Jesús llevó a todos nuestros pecados para que pudiéramos ser santos delante de Dios. Ninguna condenación hay para aquellos que creen en Él. Romanos 8, 1 y 2. Eso significa que a pesar de que no puedo alcanzar el estándar de Dios, Él no me condena por esto. A través de Jesús soy santa a los ojos de Dios. Es más, el pecado no me aprisiona ni gobierna sobre mí. Solo una vez lo hizo, Romanos 6:14. Soy libre para obedecer a Dios. De hecho, deseo
y me deleito en obedecer en lo íntimo de mi ser. Romanos 7:22. La condición de santa que me fue conferida por medio de la muerte y la resurrección de Cristo me inspira a esforzarme para deshacerme del pecado en mi vida. El tengo que hacerlo se ha convertido en un quiero hacerlo. Como C.S. Lewis dijo tan acertadamente, así, si verdaderamente os habéis puesto en sus manos, de esto debe seguirse que estéis tratando de obedecerle, pero lo estáis haciendo de una manera nueva, de una manera menos preocupada, no haciendo estas cosas para ser salvados, sino porque Él ya empezó a salvarnos, no con la esperanza de llegar al cielo como recompensa de nuestras acciones, sino inevitablemente queriendo comportaos de una cierta manera porque una cierta versión del cielo ya está dentro de vosotros. Pablo nos dice que llevemos a cabo nuestra salvación con temor y temblor, para que nuestro carácter coincida cada vez más con la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Filipenses 2:12. Este temor y temblor no es un temor aprensivo al juicio. De hecho, es exactamente lo contrario. A través de Jesús podemos estar seguras de nuestra condición ante Dios. Nuestra obediencia no está movida por el miedo al castigo, sino por una asombrosa y temerosa conciencia del perdón que Cristo nos ha asegurado. Surge de la gratitud, no de la culpa. No es un requisito para el perdón, sino un resultado inevitable de éste. Como notó el salmista, en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Salmo 134. ¿Cómo te va en el área de la obediencia? ¿Te deleitas en obedecer a Dios? ¿Qué dice tu nivel de obediencia acerca de tu necesidad de crecer en el temor del Señor? Devoción. Él es digno de mi lealtad. Si fueras de viaje a Japón, es probable que tu guía te lleve a ver la escultura de bronce de un perro en la ciudad de Shibuya, un famoso barrio de Tokio. Esta estatua es uno de los lugares de reunión más famosos de Japón. Muchas personas se toman fotos con la estatua de perro de bronce y lo adoran con guirnaldas de flores, y la estación de trenes cercana muestra el mismo perro en una enorme pared de mosaico colorido. Incluso las tapas de las alcantarillas de la estación están insertas con homenajes de bronce a este famoso canino. El perro, cuyo nombre era Hachiko, Hachi para abreviar, también es honrado en otros lugares de Japón. Su pelaje se conserva y se exhibe permanentemente en el Museo Nacional de Ciencias de Japón, y en la Universidad de Tokio hay una escultura de bronce de Hachi. Asimismo, hay numerosas esculturas y homenajes en la ciudad de Odate, su lugar de nacimiento. Además, puedes comprar una baratija o un recuerdo del perro en prácticamente todas las tiendas de recuerdos japonesas. ¿Por qué Hachi es tan famoso? Hachi pertenecía al Dr. Ueno, un profesor que enseñaba en la Universidad Imperial de Tokio a principios de la década de 1920. Cada día Hachi acompañaba a Ueno a la estación de trenes de Shibuya y luego lo volvía a esperar en la estación cuando regresaba del trabajo. Ellos continuaron con esta rutina diaria durante varios años, pero entonces cierto día el profesor no regresó. Él sufrió un derrame cerebral mientras daba clases y murió sin regresar nunca a la estación de trenes donde Hachi lo esperaba. Hachi se aparecía a diario en la estación de trenes precisamente cuando el tren debía llegar con el fin de esperar a su querido amo. Hachi no se dejó intimidar por otros perros ni por las personas que intentaron persuadirlo o ahuyentarlo. Día tras día llegaba a la hora señalada y observaba expectante cómo desembarcaban los pasajeros. Cuando su amo no aparecía, Hachi dejaba caer su cola, decepcionado, y trotaba a casa con tristeza, solo para regresar al día siguiente y continuar su vigilia. Después de esperar fielmente a su amo cada día durante casi 10 años,
el perro leal, murió. Sus restos cremados fueron enterrados al lado de su dueño. Hashi finalmente se reunió con el amo que tanto adoraba. La historia de Hashi se convirtió en una sensación. Su legendaria lealtad se convirtió en un símbolo nacional en Japón, presentando como un ejemplo a seguir. La devoción es la tercera faceta del temor piadoso. Esta significa apego profundo y dedicación. Comprende amor, lealtad y servicio sincero. La Biblia repetidamente enfatiza que el temor del Señor implica aferrarse a Él, seguirlo y servirlo con devoción. Deuteronomio 10:12, Deuteronomio 20:13-4. Manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Josué 22:5. La palabra hebrea para mantenerse unidos es davak. La misma significa pegar. Este término se usa en el sentido literal de pegarse o adherirse a algo. Sin embargo, también se usa en el sentido más abstracto de apegarse a alguien con lealtad y devoción. El temor del Señor implica un compromiso sincero y puro, 2 Corintios 11:3. Una devoción profunda. Cuando tememos a Dios, nos apegamos a Él como si estuviéramos unidos con pegamento. Nos aferramos a la fe que profesamos, Hebreos 10:23, a la palabra de Dios, Salmos 119:31, a sus caminos, Romanos 12:9, y a la esperanza de la venida de Cristo, Hebreos 6:18. Las personas de Japón podrían decir que Hashi era devoto a su amo. Si la gente observara tu vida, ¿a quién o a qué dirían que eres devota? Indica tus acciones que te apegas al Señor como con pegamento. Adoración. Él es digno de mi alabanza. De 2009 a 2011, la banda de rock irlandesa U2 viajó por todo el mundo con su épico Tour 360, apodado como el mayor espectáculo de la Tierra. La gira hizo paradas en estadios de Europa, América del Norte, América del Sur, África y Oceanía. El enorme escenario circular de 360 grados contaba con una estructura gigante metálica de 190 toneladas con 4 arcos llamada La Garra. La estructura con forma de araña elevaba a más de 15 pisos de altura, formando una catedral tipo ciencia ficción con una plataforma giratoria, pasarelas móviles y un sistema de altavoces monstruoso, equipos de iluminación enormes y una monumental pantalla central de video cónica. No solo fue el concierto tecnológicamente más innovador y costoso que el mundo haya visto, sino que también el más concurrido. Todos los espectáculos de la gira se agotaron, muchos a los pocos minutos de que las entradas salieran a la venta. En total, más de 7 millones de espectadores quedaron impresionados por la espectacular exhibición. El concierto 360 en el estadio Rose Bowl en Pasadena, California, tuvo una audiencia récord de casi 100,000 personas. La numerosa multitud saltó, aclamó y cantó bulliciosamente junto con la famosa banda. Cuando Bono irrumpió en una estrofa a capela de sublime gracia, la muchedumbre de personas que rodeaban el escenario levantó espontáneamente sus brazos al aire, moviéndose de un lado a otro en un momento de adoración solemne. Luego, cuando la banda hizo la transición Where the Streets Have No Names, donde las calles no tienen nombre, el clásico de U2 de 1987, la multitud se volvió absolutamente salvaje, aplaudiendo, gritando, cantando y saltando en sincronía con el ritmo de la música. Más tarde, el público afirmaba eufórico sobre la experiencia. Fue algo legendario, maravilloso, impresionante, asombroso. Un espectador testificó que había algo espiritual y de otro mundo con respecto a toda la experiencia, como darle un vistazo al cielo.
Es posible que algunas de ustedes no hayan oído hablar de la famosa gira de U2. Esta terminó hace una década. La música se detuvo, las luces se apagaron y es solo cuestión de tiempo antes de que se borre la memoria y sea eclipsada por otro mayor espectáculo de la Tierra. Por impresionante que haya sido el espectáculo, la emoción de ver a Bono actuar en directo en ese lugar no se puede comparar con el asombro que sentimos en la presencia de Dios. Ni siquiera se acerca. El escritor de Hebreos nos recuerda que si creemos en Jesús, hemos conseguido una entrada y somos parte de la multitud en un espectáculo mucho más notable y deslumbrante. ¿Recuerdas el pasaje de Hebreos 12? Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia del primogénito inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Versos 22 al 24. Hay millares y millares de ángeles en el cielo. En otra parte se nos dice que el número de las huestes celestiales eran millares y millares y millones de millones. Apocalipsis 5:11. Esta descripción indica que la cantidad de ángeles es inconmensurable. Las huestes del cielo son incontables. Jeremías 33:22. Aún si los 7 millones de espectadores del Tour 360 U2 se reunieran en el mismo lugar, parecería un público pequeño e irrisorio comparado con la asistencia a este concierto sobrenatural. La Biblia indica que las huestes y seres angelicales que rodean el trono de Dios lo alaban día y noche, exaltan de continuo sus virtudes. ¿Notaste cómo el escritor de Hebreos describió la escena? Es un encuentro festivo, ellos están eufóricos, no pueden contenerse, tampoco pueden hacerlo los ancianos ni los seres vivientes que, sobreacogidos de asombro, se postran constantemente, adoran a Dios de manera espontánea, exclamando amén. Aleluya. Apocalipsis 19:4. En la visión de Juan, una voz desde el trono exclamó: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor les sirvan. Apocalipsis 19:5. No está claro a quién pertenecía la voz. Puede haber sido el arcángel Miguel o tal vez fue uno de los 4 seres vivientes. Sin embargo, lo que está claro en esta exhortación es la conexión inconfundible entre el temor de Dios y la adoración. Pequeños y grandes, los que temen, alábenlo. La adoración es la 4ª faceta del temor del Señor. Adoración es una palabra que en inglés worship cambia el prefijo word de la palabra word, valor, con el sufijo shep, que significa condición o forma. Por lo tanto, la adoración tiene que ver con la condición de ser digno. La mejor manera de pensar acerca de la adoración es que ésta reconoce el valor de Dios. Nuestra adoración proclama su valor. En otras palabras, proclama que Él es digno de recibir el honor y la alabanza. Los millares y millares de ángeles en el cielo cantan a viva voz: digno es el Cordero sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la gloria, la honra y la alabanza. Apocalipsis 5:12. La alabanza de los ángeles exalta el valor de Dios. Lo mismo sucede con nosotras. Si realmente comprendiéramos el valor de Dios, si estuviéramos en verdad impresionadas por su impotente gloria,
entonces naturalmente responderíamos con acciones de gracia y alabanza. Seguridad. Él es digno de mi confianza. La premisa de este libro es que el temor del Señor crea una confianza segura. Mientras más le tememos, menos temor le tenemos a otras cosas y más seguras de nosotras mismas nos volvemos. A estas alturas debes saber que la seguridad significa confianza. Es confianza o fe en una persona o cosa. El temor y la confianza van de la mano. Cuando tememos a Dios, ponemos nuestra confianza en Él. Confiamos en su fuerza más que en la nuestra, o en la fuerza de otras personas o cosas. Como David exhortó, los que temen al Señor confíen en Él, Salmo 115:11. En el apogeo de la popularidad de Cristo, los discípulos de Jesús deben haberse sentido excepcionalmente confiados con respecto al futuro. Estaban seguros de que Jesús era el Mesías prometido, el libertador. En su opinión, esto significa que lideraría un movimiento político para librar la nación de Israel del Imperio Romano. Las cosas se veían prometedoras, extremadamente prometedoras. Mientras más milagros Jesús hacía o más seguidores atraía, las multitudes aumentaban. Un gran número de seguidores se reunían para escucharlo. Jesús era una superestrella. El movimiento estaba ganando impulso. Un día millones de personas vinieron a ver a Jesús y se atropellaban unas a otras en un entusiasmo por acercarse a esta celebridad. En Lucas 12:1 había más gente disputando por una posición que por las rebajas de la tienda Best Buy en el Viernes Negro. Los discípulos se sentían entusiasmados, eufóricos. Tenían la seguridad de que Jesús estaba ganando el apoyo que necesitaban para llevar a cabo con éxito una revolución. Si fueran a derrocar los romanos, necesitarían el apoyo público. Un golpe de estado dependía de ello. Jesús sabía que los discípulos tenían puesta su confianza en el lugar equivocado. También sabía que los líderes religiosos judíos ya estaban conspirando secretamente contra él. No pasaría mucho tiempo antes de que Jesús fuera condenado a muerte y todos sus seguidores se enfrentarán a una terrible persecución. El club de seguidores desaparecería. Era hora de poner los pies en la tierra, hora de hacer estallar la frágil burbuja de confianza que tenían a sus discípulos flotando en el séptimo cielo. Los muchachos probablemente seguían aplaudiendo y chocando los 5 a causa del tamaño de la multitud cuando Jesús pronunció esta sombría advertencia. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Mateo 10, 17 y 18, 21 y 22. Sospecho que en este punto los discípulos se miraron unos a otros en una expresión inquisitiva. Ellos no tenían idea de lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué estaba siendo tan pesimista? Naturalmente, se encontrarían con alguna resistencia de los romanos. No esperaban menos. Sí, las cosas podían ponerse difíciles. Sin embargo, la popularidad de Jesús con la muchedumbre prácticamente garantizaba el éxito. Habían pocas razones para temer. La seguridad de Pedro probablemente permaneció quebrantable ante la terrible predicción de Cristo. Es posible que haya pensado: adelante, estoy listo para luchar, no tengo miedo. Pedro no podría haberse imaginado que solo meses después, cuando la multitud se volviera, tendría tanto miedo que negaría incluso conocer al hombre que creía que era el Mesías de Israel. Jesús miró tiernamente a sus amigos. Jacobo, hijo de Zebedeo, sería el primer discípulo en morir como mártir.
decapitado por el delito de seguir a Cristo. El otro Jacobo, hijo de Alfeo, fue apedreado hasta morir. Bartolomé sería desollado vivo con un cuchillo. Andrés moriría atado a una cruz en forma de X. Mateo sería atravesado con una lanza. Tomás sería asesinado. Juan sería exiliado. Felipe soportaría la muerte más tortuosa colgando sus tobillos como un cadáver con un gancho de hierro. Pedro también sería martirizado boca abajo, considerándose indigno de ser crucificado en la misma posición que su Señor. Cristo sabía que venía. Sabía que sus discípulos necesitarían una confianza fuerte para mantenerse valientes hasta el final. También sabía que la única manera de obtener la verdadera confianza era a través de la clase correcta de temor. Ellos necesitaban poner en temor en su lugar para tener una fuerte confianza. Debían temerle a Dios más que a todos los hombres. Jesús continuó su emotiva súplica. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a qué le deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene el poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Lucas 12, 2, 4 al 7. Cuando Jesús dijo, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse, estaba citando un refrán que significaba, la verdad triunfará. Conocer la persecución extrema que sufrirán sus amigos y las muertes tortuosas que padecerían, sin duda, le añadió más urgencia al mensaje. La verdad triunfará al final. Sin embargo, que los discípulos dejaron de hablar y prestaron atención cuando notaron la mirada seria en el rostro de Jesús. Es evidente que tanto Mateo como Lucas estaban lo suficientemente impresionados como para recordar y registrar sus palabras. En ese momento, la amonestación de Cristo pudo haber sonado como otra paradoja, un concepto que en la superficie es contradictorio y no parece tener mucho sentido. No le temas a los hombres, no le teman a la persecución, no le teman a la muerte, teman a Dios, témanle al poder de Dios, teman a la autoridad de Dios, no teman, Él los ama, no teman, tengan temor, no teman. Más tarde, al enfrentar la persecución y la muerte, todo cobró perfecto sentido. El temor de los discípulos a lo que podían hacerle los hombres fue eclipsado por un temor más poderoso, significante, magnífico y tranquilizador. El gran temor se engulló a los demás temores y les infundió coraje y fuerza. El temor a Dios que ellos sentían era grande, por lo que su temor al hombre se volvió pequeño. Temer al Señor significa poner mi confianza en Dios en lugar que en mi capacidad para asegurar un resultado deseado. Con Dios como mi confianza, el resultado final está garantizado. Incluso si tuviera que soportar el peor escenario terrenal, en realidad no sería el peor escenario posible. Puedo estar segura de que al final la verdad triunfará. Aquel que me ama tanto que cuenta los cabellos de mi cabeza me salvará. No debo tener miedo. Finalmente seré justificada y prevaleceré de la única manera que importa.
El temor para los amigos. La idea central de la Biblia es enseñarnos a temer al Señor con reverencia. Según los términos del antiguo pacto, Dios prometió bendecir a aquellos que se acercaran a Él con temor reverente. De hecho, su bendición dependía del temor de ellos. Dios dijo: mi pacto con Él era de vida y de paz. Se las di, era también de temor, y Él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. Malaquías 2:5. Él en este versículo se refiere a Leví, el anticipado judío que constituye la raíz del sacerdocio levítico. Debido a que Leví cumplió su parte del trono al temerle a Dios, Dios cumplió la suya al bendecirlo con vida y paz. Se suponía que la ley y el sistema de sacrificios debían despertar el temor correcto en los corazones del pueblo. El temor era el ingrediente necesario y ellos necesitaban ver a Dios con claridad y responder de la manera apropiada para mantener una relación de amor con Él. La relación era el objeto del juego. En última instancia, de eso se trata el temor del Señor. Algunas personas bajo el antiguo pacto le temían a Dios con un temor verdadero, pero muchos le temían de una manera irreverente. No estaban asombrados de Dios, ni mostraban una obediencia amorosa, devoción, adoración y confianza. En lugar de procurar el temor como fundamento de una relación con Él, lo reducían a un conjunto de reglas religiosas. El Señor se lamentó: este pueblo me hablaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Isaías 29:13. Dios prometió iniciar un pacto nuevo y eterno que conduciría a un resultado mucho, pero mucho mejor. También sería un pacto de temor. Sin embargo, en lugar de confiar el esfuerzo humano para cumplir el requisito, Dios lo cumpliría. Él mismo pondría el temor correcto en nuestros corazones. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre sus pensamientos y su conducta, a fin de que siempre me teman. Para su propio bien y el de sus hijos, haré con ellos un pacto. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se escaparán de mí. Jeremías 32, 38 al 40. ¿Cómo hizo Dios esto? Por medio de Jesús, aquel que personificó lo que significaba estar lleno del Espíritu, del conocimiento y del temor del Señor. Isaías 11:2. En caso de que te lo estés preguntando, este Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Durante el tiempo en que Jesús caminó por la tierra, este espíritu de temor del Señor rebosaba en Jesús y lo inspiró a demostrar un perfecto asombro, obediencia y devoción, adoración y confianza hacia su Padre Celestial Jesús. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7, Reina Valera 1960. Aún más sorprendente que la reverencia de Cristo hacia su Padre es el hecho de que el mismo Espíritu que reposó en Jesús ahora reposa sobre nosotros. Todos los que entran en el pacto de la gracia de Dios tienen el temor de Dios estampado en sus corazones por medio del Espíritu Santo. La hermosa joya del temor de Dios no es algo que debamos fabricar por nuestra cuenta. Es un regalo totalmente sobrenatural y se convierte en la posesión preciada de todos los que establecen una relación con Dios a través de Jesucristo. Si crees en Jesús, el espíritu del temor del Señor está en tu corazón. Este espíritu te libera de la esclavitud a otros temores. El temor correcto te libra del temor incorrecto. El temor reverente calma el temor opresivo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción
como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8:15. La doctrina del temor no es una teoría irreal, aburrida o irrelevante. Esta te ofrece una esperanza real, práctica y sensata, y te ayuda en una batalla contra la preocupación, la duda y la inseguridad. La fantástica noticia es que Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para obtener la victoria. Si crees en Jesús, el espíritu del temor del Señor ya vive dentro de ti. La sabiduría popular dice que la manera de adquirir confianza es teniendo una visión mayor de una misma. La Biblia transforma esta estrategia. Enseña que lo que necesitamos no es una visión mayor de nosotras mismas, sino una visión mayor de Dios. No necesitamos menos temor, necesitamos más. Si queremos tener más confianza, necesitamos tomarnos en serio el proceso de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos abrazar el asombro, la obediencia, la devoción, la adoración y la seguridad. ¿Cómo obtenemos más del verdadero temor y más de la verdadera confianza? La Biblia también nos brinda la respuesta a esto. Pidan, busquen, llamen. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11, del 9 al 13. Cuando pedimos, buscamos y llamamos, nuestro Padre Celestial de seguro responderá. Nos llenará y empoderará del espíritu de amor que nos da una confianza segura.